Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la segunda lectura o aliyah de la Parashá Lech Lecha. Y estaremos estudiando el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 14, hasta el capítulo 13, versículo 4. Y en la aliyah anterior aprendimos que luego del diluvio y de que la tierra comenzara a poblarse nuevamente, el Eterno escoge a un hombre y le dice que deje todo lo que tiene, todo lo que conoce y lo siga. Que él le va a llegar a una tierra, él le va a llevar a una tierra. Y vemos cómo inicia la historia de Abraham. Y vemos que cuando Abraham sale de su tierra, no lo hace por interés. ¿Cómo sabemos eso? Porque él llevó riqueza, sus posesiones, aquellas cosas que le pertenecían. Él ya tenía cosas materiales, pero él amaba al Eterno y él creyó en su promesa, en su palabra, por lo que sabemos que lo que Abraham buscaba era más que cosas materiales. Él verdaderamente amaba al Eterno y tenía fe en el Eterno. ¿Y cómo podemos comprobar esto? Hermanos, al llegar a Canaán, lo primero que Abraham encuentra es hambruna. Encuentra una hambruna tal que, como vamos a aprender ahora, tiene que irse a Egipto. Entonces, es interesante que luego de que el Eterno le muestra a Abraham la tierra prometida, él no se quedará allí. Génesis 12:9 dice que Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negev. Entonces, ¿por qué realmente Abraham sigue caminando? El Negev es el desierto al sur de Israel y la palabra literalmente significa árido y reseco. Y podemos ver en la actualidad que así es. Entonces, él encuentra hambre en la tierra y es por esto que Abraham desciende a Egipto para pasar un tiempo allí, porque el hambre en la tierra era severa. Entonces, la escritura dice que él descendió a Egipto. Entonces, podemos aprender algo importante, y es que cuando la escritura nos habla de que vamos a Jerusalén, siempre nos dice o describe como subir. Vamos a subir a Jerusalén. Pero cuando se refiere a que vamos a Egipto o que vamos a Babilonia, siempre la escritura habla de descender. Y esta descripción no tiene en realidad nada que ver con la dirección, sea que vengamos del norte, del sur, del este o del oeste, sino al lugar a donde vamos. Y esto es una expresión espiritual. Hemos aprendido que Egipto y Babilonia representan al mundo. Es por eso que cuando hablamos de que vamos a Egipto o a Babilonia, esto supone que estamos bajando, mientras Jerusalén es la tierra que el Eterno escogió, por lo que cuando vamos allá, subimos. Entonces, continuando con el relato, vemos que Abraham desciende a Egipto, o sea, baja de nivel. Y aquí, Abraham se encuentra con el desierto. Y vemos cómo las leyes del Eterno no solo aplican al pueblo de Dios, sino a todo el universo. Las leyes del Eterno son universales, como las leyes físicas que rigen la tierra. La Biblia dice que la consecuencia del pecado es maldición. Y eso lo vimos y lo vamos a volver a ver en el estudio de Deuteronomio 28. También
Proverbios 26:2 lo menciona. Entonces, ¿qué hubiese sido lo correcto? Lo correcto sería no salirse nunca de la voluntad del Eterno, porque cuando nos salimos de su voluntad, estamos expuestos no solamente a que las cosas no nos vayan bien, sino a que seamos afectados más profundamente por el pecado y quizás nos olvidemos de las promesas del Eterno y nos volvamos al mundo. Segundo, confiar en el Eterno y no en nuestra propia inteligencia, astucia o en nuestros propios planes nos hacen sabios. La clave, amados hermanos, en todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, la toma de decisiones, está en confiar en el Eterno. Cuando estamos confiados en el Eterno, sabemos que la voluntad es perfecta. La obediencia trae seguridad, pero la desobediencia trae inseguridad y separación del Eterno. Entonces, para mantenernos en sus planes, debemos siempre confiar en Él y mostrar obediencia. Entonces, vemos que cuando Abraham llega a Egipto, antes de llegar, le dice a su esposa que finja ser su hermana. Y sabemos que en realidad ellos eran hermanos, porque Sara era media hermana de Abraham. Pero él estaba más preocupado por lo que sucedería cuando llegaran a Egipto. ¿Por qué? Porque Sarai era una mujer muy hermosa y él sabía que si llegaban como esposos, si se presentaban como esposos, si el faraón ponía sus ojos en ella, le daría muerte a él para poder tenerla. Así que le dice que finja ser su hermana. Una vez más vemos aquí, cuando no confiamos en los planes del Eterno, las consecuencias. Cuando llegan allí, los oficiales del faraón ven a Sara y la alaban ante el faraón, quien inmediatamente manda a traerla y le da regalos, y entre ellos ganado y sirvientes a Abraham. Aún así, la Escritura nos relata que el Eterno no estaba complacido con el escenario que rodeaba a Abraham y a Sarai en este entonces. El faraón y su casa pronto comenzaron a experimentar horribles plagas que lo alertaron de que algo no estaba bien. Vemos entonces cómo el faraón manda llamar a Abraham y le dice: ¿qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Humilla a Abraham por su engaño y lo despide con los regalos. Al regresar a Canaán, Abraham y sus acompañantes prosperan y se extienden incluso más que antes, lo que comenzó a generar disputas y competencias entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. A esto es cuando nos referimos. Cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no permitimos que sea el Eterno que obre en las cosas. En el caso de Abraham, las cosas salieron más o menos bien. Pero muchas veces, cuando tomamos las cosas en nuestras manos, las consecuencias son fatales. Aquí vemos que Abraham tuvo un cambio en su destino. Y dentro de las riquezas que les fueron entregadas, le dieron a la princesa egipcia Agar, quien posteriormente sería la madre de Ismael, su primer hijo. Una vez, hermanos,
que nosotros respondemos al llamado del Eterno que nos dice, vete de ti mismo o vete hacia ti, debemos dejar las cosas en sus manos. Debemos entender que ya no nos pertenecemos y que debemos escuchar la voz del Eterno y actuar siempre en obediencia para que podamos ver las bendiciones en nuestras vidas y para que nuestra relación con Él se haga cada día más estrecha. Shalom, shalom.